Saludos, ¿qué tal? Buenas noches desde el Hotel Asturias en la Plaza Mayor, en el Ayuntamiento, enfrente del Ayuntamiento de Gijón. Bienvenidos a Conexión Sporting para charlar en los próximos 60 minutos aproximadamente de la actualidad del conjunto sportinguista que sigue trabajando de cara al partido del próximo sábado en el Estadio del Molinón frente a la Unión Deportiva Las Palmas. Parece que Johnny ya entrena con normalidad con el resto de sus compañeros, también José Grajera, así que poco a poco se va aligerando la enfermería. Buenas noticias, por tanto, para el Pitu Abelardo. El Sporting, que lleva 6 jornadas sin ganar, 5 empates y una derrota, por tanto, se hace más que necesaria la victoria de este sábado ante un equipo que va muy bien, que está segundo clasificado, como es la Unión Deportiva Las Palmas. Hoy contaremos con 3 invitados de lujo aquí en el Hotel Asturias. Nos va a acompañar Javier Vidales, que precisamente trabajó tanto en el Sporting como en la Unión Deportiva Las Palmas. El entrenador, secretario técnico, hombre de cantera, hombre de fútbol, mucho. Tenemos que charlar y preguntarle a Javier Vidales. Y también vamos a tener tertulia con 2 ilustres del deporte gijonés y asturiano, como son Agustín Antuña y Janel Cuesta. Agustín Antuña, miembro del Comité Olímpico Español, fue director del Patronato Deportivo Municipal, y Janel Cuesta, pues escritor, expresidente del Grupo Covadonga y 2 auténticas eminencias del fútbol y del deporte aquí en Asturias. Así que no perdemos tiempo, enseguida les saludamos, pero antes vamos a ver lo que ha dicho el Pichu Cuéllar, el portero extremeño del Sporting, que ha hablado este mediodía en el espacio Leli Rubiera, en la Escuela de Fútbol de Mareo, tras su vuelta a la titularidad en partido de Liga. Primer partido de Cuéllar, no encajó goles en ese empate a 0 en el Alcoraz frente al Huesca. Estaba satisfecho y contento porque dice que vio recompensado su trabajo en los entrenamientos. Bueno, contento, evidentemente, de volver al equipo, muy contento de poder ayudar desde dentro, porque al fin y al cabo yo creo que cualquier jugador, no solo por el significado de ser algo tan concreto como ser portero, creo que lo que le llena de satisfacción es ver reflejado su trabajo diario en el campo, en competición, ¿no? Y llevaba mucho tiempo esperando, evidentemente, y con muchísima ilusión, como el primer día, y con muchísimas ganas. La verdad es que lo valoro favorable porque evidentemente es un premio a mi trabajo diario. Por otro lado, sí que es cierto que el míster nos comentó el día antes, por separado, pues la opción del cambio, que era uno más, y como cualquier otro compañero, a pesar de, repito, de ser un puesto tan especial a lo mejor como la portería, que yo creo personalmente, siendo sincero, que no hay que darle la importancia a lo mejor que se le da, o esa similitud de diferenciación, ¿sabes? Yo creo que es un cambio más para intentar ayudar y nada más, porque no es algo significativo y que haya que señalar a nadie, porque creo que han jugado todos los compañeros, si no recuerdo mal, han tenido la oportunidad de poder participar en el campo, y el único precisamente que no había tenido yo en Liga, y bueno, pues ya la he tenido. Entonces, en ese sentido, yo no creo que haya tanta diferencia. Más si cabe, creo que el fútbol no cambia, pero sí que cambia los condicionantes. A raíz como sabéis, de la pandemia, esos 5 cambios te posibilita a que el ritmo del juego precisamente no baje, a cambios tanto en la primera parte como en la segunda, no como antes, que prácticamente se hacían todo en la segunda parte por ese derroche físico, incluso cambio del sistema. O sea, te da para mucho, y eso yo creo que es bueno en todos los sentidos, tener una plantilla amplia y muy igualada, y te da para eso precisamente, para jugar con todos los componentes. Sí, pero es cuestión de equipo. Creo que tendemos a focalizarlo todo de centro del campo hacia atrás, el tema a nivel defensivo, y creo que es una parcela que engloba a todas las líneas, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que es trabajable, y sobre todo es metérselo uno en la cabeza, es intrínseco. Un equipo que crea tanto debe también ser sólido a nivel defensivo para evidentemente que sean eficaces esos goles que llevamos a favor. El otro día creo que sabiendo, incluso más si cabe, que íbamos a un campo completamente distinto, en el sentido de que iba a ser difícil, no solo por la dinámica del equipo local,
sino por su fortaleza a nivel ofensivo y a balón parado. Entonces, bueno, yo creo que se reflejó lo trabajado durante la semana y también lo trabajado psicológicamente del toque de atención, ¿no? Porque si quieres, creo sinceramente, crecer a nivel ofensivo, siempre tienes que ser sólido a nivel defensivo. No, a ver, evidentemente uno lo que quiere es participar y aportar su trabajo dentro del terreno. O sea, cuando no es así, pues uno se siente, bueno, no mal, pero sí que es cierto en deuda consigo mismo de decir, estoy haciendo algo que falta, o falta algo más para convencer al entrenador, ¿no? Entonces, en ese sentido, lo único que interpreta es que tienes que seguir trabajando más si cabe y más duro para buscar lo que él quiere de ti, en ese sentido. O sea, tampoco no hago un juicio de valor en la toma de decisión, porque al fin y al cabo entiendo y sé cómo funciona esto. No lo hemos hablado, la verdad. Vivo mi día a día y la verdad es que me encuentro bien, es lo único que te puedo decir. Me encuentro bien y creo que si fuera por mí, pues evidentemente hasta donde diera. Hasta donde diera, honestamente. Sabiendo que puedo competir y que puedo aportar, evidentemente. No sé, no creo que el míster haya dicho eso en ese sentido o en ese contexto tan, no sé, tan directo. Entiendo y creo que el míster a lo mejor no, lo que habrá dicho es que hay que vivir el día a día y no ponernos un objetivo a largo plazo, porque no sé cómo, en gran parte sé cómo piensa el míster y no creo que piensa así. Lo que sí es cierto es que hay que ser realista. O sea, no podemos pensar ahora mismo en el playoff cuando queda un tramo de temporada muy largo. Y para llegar allí, si todos queremos eso, evidentemente, yo como jugador quiero lo máximo, quiero alcanzar y lograr lo máximo. Todo requiere un proceso, o sea, no podemos hablar de cosas a largo plazo, desgraciadamente. Podemos hablarlo, pero siendo realistas. Y siendo realistas, para llegar allí tienes que ser un equipo competitivo, con cualquier equipo, a full. Y cuando logres eso, y esa solidez defensiva y rentabilizar esos goles a favor en puntos, y seas un equipo armado en ese sentido, pues entiendo y creo que serás un candidato serio. Y eso aún así no te da seguramente las credenciales como para ser un candidato fijo. Simplemente pues estás haciendo lo correcto para llegar allí, nada más. Bueno, pues ahí están las palabras de Pichu Cuéllar, el portero sportinguista, muy contento con haber vuelto a la titularidad en ese partido frente al Huesca y además por no haber encajado goles, por haber mantenido la puerta a cero. Vamos a saludar ya al primer gran invitado, uno de los tres que hoy tenemos la suerte de contar con ellos en el Hotel Asturias, en este centenario hotel emblemático de la ciudad de Gijón, como es el entrenador, director deportivo, director de escuela, método direccional, sportinguista, Javier Vidales. ¿Qué tal? Javier, muy buenas. Buenas tardes, Juan. Me quedan muchas cosas para definirte, pero esos son, digamos, a grandes rasgos tus grandes cualidades y experiencia en el mundo del fútbol, ¿no? Técnico de fútbol, que ha tenido la suerte de ver el mundo del fútbol desde diferentes esquinas, diferentes alturas, y que eso, pues bueno, al final es un sumatorio para uno mismo de herramientas que puede utilizar luego en algo específico, ¿verdad? Porque has sido jugador, has sido entrenador en el fútbol base en el Sporting, en Mareo, has llegado al Sporting B, has estado en un montón de equipos, en la Unión Deportiva Las Palmas, has sido director de la Academia del Atlético de Madrid, has estado en Venezuela. Tienes mucho currículum, Javier. ¿Qué haces que no te veo ya en Mareo otra vez en el Sporting? Bueno, que ahora hay otros profesionales haciéndolo, pues seguramente que muy bien, y empezando un proyecto nuevo ahí en nuestro querido club, ¿verdad? Pues bueno, ahora toca esperar a ver qué nos dice el fútbol, ¿no? ¿Cómo lo estás viendo estos primeros meses del nuevo grupo empresarial, la llegada del grupo Orlegui, lo que han cambiado mucho de Mareo en cuanto a recursos humanos, planteamientos? ¿Cómo lo estás viendo? ¿Te está gustando lo que vamos conociendo de ellos?
Bueno, yo creo que todavía no les ha dado tiempo a crear lo que ellos quieren, ¿no? Seguramente que tenían una información externa antes de llegar al club, es decir, una información que no es propia de ellos, y en el momento que han llegado al club, pues ya tienen a su gente de confianza, personas que seguramente que en lo personal pues son afines, incluso en las ideas profesionales. Y en este momento seguramente que lo que están haciendo es pues meter el termómetro de cómo está el actual proyecto y ver qué es lo que tienen que hacer, no solamente en ladrillos, sino en lo que es construir pues, un modelo de trabajo, un modelo de empresa dentro del fútbol que seguramente pues será pues muy afín a lo que vienen haciendo en otros lugares, ¿verdad? Ellos hablan siempre de un proyecto a largo plazo, ya no hablan de corto plazo, no se fijan esta temporada ni en la que viene para volver a primera, sino que quieren asentar las bases bien de un gran Sporting del futuro en 5, 10, 15 años. Tú algo parecido hiciste en la cantera del Atlético de Madrid, nada menos, de un grande del fútbol europeo. ¿Lo ves bien? ¿Te suenan bien las palabras que están diciendo sobre ese futuro a medio y largo plazo del Sporting basándose en Mareo, en un nuevo Mareo, lo del Molinón y sobre todo el tema deportivo del primer equipo, ¿no? Que al final es en torno a lo que gira todo el proyecto de un club? Hombre, lo que está muy claro es que en un club de fútbol con una estructura que conlleva tener equipos filiales y el equipo profesional, como que hay dos velocidades. Hay una velocidad máxima de crucero, que es la del primer equipo, porque los resultados inmediatos hacen falta. Lo comprobamos el año pasado cuando el equipo estuvo filtrando incluso con situaciones de descenso. Eso no es simplemente que puedas padecer un descenso deportivo, sino que vienen cosas muy graves, ¿no? Yo, por ejemplo, lo viví en la Unión Deportiva Las Palmas. Yo entro en Las Palmas cuando el equipo estaba en Segunda División B y acarreando un déficit económico tremendo que le llevó a estar dentro de una concursal que te podía haber pues dilapidado. Como yo digo, hubo un partido que estando yo como entrenador en Balaídos contra el Celta de Vigo, el presidente llegó a decírmelo, no, hoy no nos estamos jugando la categoría, nos estamos jugando la vida del club, porque si descendíamos pues era... Eso me suena del Sporting también. Era tremendo, ¿no? Entonces... ¿qué ocurre? Los primeros equipos siempre van a una velocidad que es la del día a día, pero el trabajo de cantera, aunque estés dentro del mismo club, pues esto es como la cocina. Si tú quieres que algo salga bien de verdad, tiene que ir a fuego lento, tiene que ir a fuego de leña. Sabe más rico. Y además va a tener mucha más sustancia y mucho más todo. Y además que el único futbolista que tú tienes preparado en una cantera para jugar al primer equipo es el que ya tiene 18 años, 19, 20, 21, pero el que tiene 12 y a lo mejor es el talento más emergente que tienes dentro de la empresa deportiva, pues necesita un trayecto todavía muy largo, con lo cual ahí hay una velocidad que tiene que tener un pozo, y en el otro lado pues se va a una velocidad que es la inmediata. Sí, la inmediatez del primer equipo, la necesidad. Está muy bien tener fundación, acuerdos, proyecto, mareo, residencia, pero si el primer equipo no funciona, sería la mejor residencia de segunda o de segunda B, sería la mejor escuela de fútbol de segunda o segunda B, y todo gira, ¿no?, al final en torno a ese primer equipo. Javier, hablando de las etapas, que me presta que estés aquí para hablar de fútbol en general, ¿no?, con alguien que sabe que ha tocado todos los palos. ¿Por qué siempre se comenta que, por ejemplo, en el Athletic de Bilbao, en la Real Sociedad, con 18 años ya sale un jugador titular en el primer equipo ya para siempre o durante un montón de partidos? Aquí con 21 22 parece que hay que mimarles, cuidarles, es muy joven todavía, no hay que pedirle, no se le mima demasiado al jugador en mareo. Bueno, yo ahí en vez de hablar, por ejemplo, del Atlético de Bilbao y de Real Sociedad, yo hablaría del Atlético de Bilbao. De hecho, he tenido la suerte de viajar por todo el mundo a través del Atlético de Madrid, he conocido las estructuras que están en boca de todo el mundo del fútbol, Ajax de Ámsterdam, City ahora que está trabajando muy bien, por ejemplo también con el fútbol base, bueno, un montón de estructuras, y yo puedo decirte que si hay una estructura diferente en todo el mundo es la del Atlético de Bilbao. ¿Por qué? Pues porque se han puesto a ellos mismos una ley no escrita, que es que su equipo va a ser un habitáculo simplemente para la gente formada por ellos, para la gente de su lugar, ¿no? Hay una apuesta muy clara. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Es más fácil que lleguen en el Atlético de Bilbao que en otro lugar? Bueno, por un lado no es más fácil, porque evidentemente van a jugar en el mismo lugar, que es la primera división, con lo cual más fácil no es. Es más, yo diría que es hasta más difícil, porque tú llegas a Bilbao y hablas con cualquier aficionado del Atleti, o hablas con cualquier jugador del Atleti, o con cualquier técnico del Atleti, o con cualquier directivo del Atleti, y ellos te dicen que quieren
quedar campeones. O sea, que su aspiración es volver a tener un equipo como el que tuvo Javier Clemente y quedar campeón. Ellos no piensan en otra cosa y lo quieren hacer a través de sus jugadores, ¿no? Entonces yo creo que ahí hay una situación que les favorece, y es que el haber apostado por eso les ha hecho trabajar únicamente en esa línea, sabiendo de que por mucho dinero que tengan, cuando se meten en un lío no escapan de otra manera. Ahí voy. Claro, es la filosofía del Athletic, es conocida por todos, pero tiene un poquitín de trampa, Javier, porque aparte del dineral que tienen, de lo bien que venden cuando venden, si sale uno bueno en la Real Sociedad, lo que cueste lo fichan, ya no es formado por ellos. Si sale uno bueno del Alavés, del Eibar, del Sestao, no importa, no reparan en gastos y se llevan a lo mejor, aunque no sea de su cantera. O sea, no lo forman ellos, pero lo que ellos entienden que sí puede estar dentro de su filosofía, Navarros, Fernando Llorente era de Rincón del Soto, de La Rioja, bueno, está cerca, entonces también nos vale. No, pero no es así del todo, Juan, porque una cosa es la Real, por eso te dije, la Real es otra historia. Sí, no, ficha extranjeros y todo. Es una mezcla. Pero el Atleti no, el Atleti, cuando yo digo lo de ellos, digo lo de su lo que ellos su comarca. Consideran su entorno. Su comarca, exactamente. Ellos, de hecho, se preocupan mucho por el tema de tener, pues bueno, bien ayudados, bien asistidos a todos los clubs de Segunda División B que tienen estructuras por debajo, porque dependen mucho de estos clubs. De hecho, ahora, por ejemplo, están muy preocupados porque los equipos que tienen en Segunda División B, no el filial, sino el resto de clubs vascos, pues no están pasando por su mejor momento. Entonces están dándole una vuelta a ver de qué manera pueden ayudar ahí, ¿no? Entonces, nosotros no es una situación de que tengamos al jugador mimado o no mimado, o que yo creo que es una situación de que yo creo que deberíamos de volver a nuestros orígenes, porque los orígenes no son buenos para tener añoranza, pero sí hay veces que es para reencontrarte contigo mismo y saber quién eres, y más ahora en estos tiempos. Siempre lo hemos pedido, ¿no? Más mareo en el primer equipo del Sporting, y evidentemente lo que venga de fuera que mejore lo que hay. Antes venían extranjeros, venían gente del mercado nacional, Maceda, Ciriaco, Jiménez, y luego venía un tal Enzo Ferrero, venía un tal Ricardo Arrecha, que mejoraban el nivel de lo que hay aquí. Un poco es el mensaje que creo que han querido transmitir en Orlegui desde que llegaron. Vamos a traer gente de fuera que mejore. Es verdad, Cali Izquierdoz, por ejemplo, mejora el resto de centrales que había en el primer equipo, que había muy pocos porque había habido muchas bajas, o en el filial. Vamos a darles un margen, ¿no? Vamos a darles un margen para ver cómo... No, claro, es que además la idea que ellos trasladan es la idea de los orígenes del mejor Sporting que hemos conocido todos. Y es que es eso, yo cuando hablo para Bilbao, lo de ellos, para nosotros, para el Sporting, no es Asturias solamente. Para el mejor Sporting ha sido pues bueno, la época de cuando estaba aquí, yo digo el maestro Casas, y que era capaz de descubrir jugadores en el Sagunto, en el Cacereño, o Mesa en la línea de la Concepción, en la línea de la Concepción, pero que eran jugadores que había descubierto en tercera, segunda división B, la tercera de aquella era una segunda B alta de ahora, pero ese es el mercado realmente de aquella, pero también va a ser el de ahora, porque es que ahora cualquier jugador que marca diferencias con 18 años, es que igual estamos hablando de 40 clubes en el mundo que tienen una red de captación y una pasta para firmar esos jugadores que a ti no te van a permitir llegar a ese jugador. Entonces tienes que adelantarte y ir a ese jugador que también es muy bueno, pero que a lo mejor pues no es tan florido como otros, ¿no? Pues sí. Bueno, y en la actualidad, Javier, ¿cómo estás viendo al Sporting del Pito Abelardo? 12º en la clasificación, ahora lleva de los últimos 6 partidos 5 empates, 1 derrota. ¿Te parece que esté jugando mejor de lo que dice la tabla, que merezca más puntos? ¿Cómo estás viendo, Abelardo? Bueno, lo que sí tengo muy claro es que es importante en Segunda División A estar siempre a tiro de piedra de tus objetivos. El problema es descolocarte a 4 puntos estaba a una distancia fastidiada, porque son muchos los clubs que aspiran a lo mismo. Tú agarras la prensa de las ciudades, de los equipos que están dentro de la Segunda División. Hay 15 que su objetivo es subir. Y agarras esa prensa en agosto y todos hablan de lo mismo. Hasta a veces que dices tú, ¿y cómo puede ser que este equipo...? Bueno, pues sí, porque la ilusión no se la va a quitar nadie a nadie. Mira, ¿no? el Burgos, mira el Andorra, que se ha metido ayer en playoff de ascenso, Cartagena... En su momento el Numancia, ¿no? Cuando asciende a Primera División. ¿Quién iba a contar que Soria 40.000, 50.000, el Extremadura... no sé qué más. Villarreal en su día, cuando subió. Exactamente. Entonces, esas cosas ocurren, ¿no? Entonces, estar a tiro de piedra es muy importante. Y luego, pues hay algo que es muy importante en esta categoría. Yo digo que esta categoría, la Segunda División A, es la categoría de los entrenadores, porque evidentemente los jugadores que tienen un talento descomunal
están todos en primera, porque el dinero está en primera. Entonces, cualquier jugador que destaca mucho en segunda división te llega a un equipo de primera, te hace una propuesta económica y al final se va porque el jugador quiere irse y además porque al club de segunda también hace falta ese dinero. Claro. Entonces, yo digo que la primera es de los futbolistas, la segunda es de los entrenadores. ¿Esto qué quiere decir? Que es muy importante a los jugadores que tú tengas, ponerles el zapato adecuado para que caminen lo más rápido posible. El zapato es el modelo de juego y el sistema de juego, ¿no? Entonces, todos estamos viendo de que al Sporting, por ejemplo, hay algo que le viene muy bien, y es cuando el equipo rival te deja espacios, porque tú, corriendo, pues haces daño. Corriendo a los espacios haces daño. ¿Dónde nos cuesta más? Pues cuando hay ataque estático. ¿Por qué nos cuesta más? Porque en ataques estáticos por dentro o eres muy cirujano con la pelota o tienes que atacar por fuera. Y si atacas por fuera tienes que tener un buen rematador luego. Entonces, pues bueno, pues a nosotros nos vienen mejor los espacios y yo creo que el Pitu tiene muy claro de que la manera de jugar del Sporting es esa. El problema que nos viene es que los espacios es más fácil encontrarlos cuando juegas fuera de casa que no cuando juegas en casa. Claro. Porque en casa los partidos pueden ser un poco como el pañuelín, que el equipo rival no te venga porque te tiene miedo y tú tampoco, y nos quedamos ahí con la pelota en medio del campo, ¿verdad? Pero para esa manera de jugar que creo que es la que tú apuntas, que es la que le gusta a Belardo, robar en campo contrario, espacios, contragolpes, gente rápida arriba con Otero, con Johnny, con Aitor, falta un rematador, ¿no? Sí, ¿o crees que lo tiene el Sporting? No, lo que estamos hablando, ¿no? Que si tu ataque por dentro no es milimétrico, por dentro... otros años el Sporting tenía jugadores que sí eran cirujanos de los espacios muy Villalba, reducidos. Manu, ¿no? Villalba, Manu García, exactamente, pero ya no los tienes, ¿no? No los tienes. Tienes otro tipo de jugador que a lo mejor tiene mejor llegada sin balón, tipo Zarfino, por ejemplo. Bueno, entonces, ¿ahora qué es lo que te hace falta? Pues no solamente tener un llegador, sino alguien pues que también en el área... Yuka, por ejemplo, a mí es un delantero que me gusta mucho, pero no es el delantero al que le gusta estar parado dentro del área esperando por un centro. Es un jugador que tiene más movilidad, que cae a los espacios, se retrasa un poco, para vuelve entendernos, a correr. Javier, tú que sabes más, a ver si yo me aclaro. Para cómo juega el Sporting, como quiere jugar a Belardo, los extremos que tiene, nos vendría mejor un Borja Bastón que un Yuka o un Campuzano. Yo creo que para el entrenador lo mejor es tener ambos perfiles. Bueno, pero que nos falta ese otro perfil. Porque para jugar, por ejemplo, cuando juegan fuera de casa, que el equipo da muy buena nota en resultados y también en fútbol, fuera de casa es lo que estamos hablando. El equipo rival se va a exponer. Esta semana, por ejemplo, va a haber un partido donde el equipo que vamos a tener delante es para nosotros el equipo ideal. Porque es un equipo que te quiere atacar con el balón, que te quiere jugar el partido con el balón, que crea partidos muy limpios, no los ensucia, y eso a nosotros nos va a venir muy bien. ¿Por qué? Porque el equipo contrario se va a instalar en nuestro campo, es que se va a instalar. Como hizo la Andorra, Exacto. Que nos vino perfecto, que Exacto. le metió Entonces, 4 al Sporting ese a la tipo contra, de rival, o como hizo Leibar, por ese ejemplo, ¿no? Ese tipo de rival nos viene muy bien. El problema es cuando nos viene un rival que dice, bueno, yo desde el empate puedo ganarte en un zarpazo porque los minutos van a correr contra ti por la ansiedad de estar jugando en casa, ¿no? Entonces, por eso te digo que Yuka, por poner un ejemplo, ¿no? Es un futbolista que para correr a los espacios, para contraatacar, fenomenal. Ahora, cuando tienes ataques pues cerrados, estáticos, sí. Pues bueno, donde hay más centros al área, pues a lo mejor tiene más dificultades, no lo sé, pero a lo mejor no es ese 9 puro de estar ahí parado y rematarte. Tiene sus características, unas muy buenas, otras no tanto, y bueno, ahí está el trabajo del entrenador, que tiene que amoldar a todos los jugadores sus características para que luego tengan un buen resultado de equipo entre todos ellos. Bueno, Javier Vidales, nos anuncias que va a ser un partido guapo, por lo que entiendo, el Sporting y Las Palmas. Dos equipos que quieren jugar al fútbol, Las Palmas tener más el balón, el Sporting intentar hacerle daño cuando Las Palmas pierda, ¿no? Será un poco la pelea estratégica, ¿no? Yo creo que va a ser un partido donde el plan de partido... Eso se dice mucho ahora, ¿eh? Sí. Desde hace un par de años todo el mundo tiene plan de partido. No sé, la planificación, ¿no? Bueno, viene a jugar tal equipo... Lo que crees que va a pasar en el partido. Lo que crees que va a pasar, ¿no? Entonces, el plan de partido que seguramente les va a llevar Pitu a sus jugadores es... A Las Palmas bien, o le apretas muy bien arriba, o le apretas muy bien en su primera salida, pero muy bien, y no se van a asustar, aunque les apretes. O sea, va a pasar algo así parecido como cuando estaba jugando España el otro día contra Alemania, que Alemania nos venía a apretar arriba y estábamos todos aquí apretados, ¿verdad? Entonces,
¿qué ocurre? Que los jugadores seguían igual porque sabían que si vencían esa primera presión había superioridad. Había superioridad. Entonces, ¿qué ocurre? Va a ser un partido donde los jugadores van a tener muy claro que defender en bloque bajo, por ponerte un ejemplo, que yo creo que es lo que va a elegir el Pitu, defender en un bloque bajo no nos tiene por qué traer miedo. Tenemos que ser como un equipo italiano, defender muy tranquilos ahí, intentar movernos defensivamente lo menos posible, esperar esa recuperación para luego salir en espacios. ¿Por qué? Porque a medida que Las Palmas vaya ganando más terreno, los laterales de Las Palmas se van a sumar más. Y a las espaldas de los laterales, ahí es donde va a poder estar el problema. ¿Qué ocurre? Que el plan de partido hay que llevárselo también a la afición, porque va a haber un partido donde va a parecer que Las Palmas es el que está jugando. El 70% de posesión de Las Palmas, pero ¿qué pasó con el Andorra? Pero ganamos 4-1. O sea que, traduciendo un poco al lenguaje coloquial, como decía un célebre entrenador, hay que jugar. ¿Crees que el Sporting va a jugar azorratados atrás y saliendo como fleches? Luego. Bueno, yo creo más que o menos, ¿no? yo creo que es lo que van a hacer. Lo que no vas a poder hacer es defenderles a media agua, porque a media agua te destrozan. Bueno, veremos lo que da ese partido. Sporting Las Palmas este sábado a las 6:30 en el estadio del Molinón. Bueno, Javier, cuéntanos tu experiencia en Venezuela. ¿Cuántos años has estado en Venezuela? Además, contratado por el gobierno, ¿no? Por escuelas públicas, digamos. Bueno, ahí es todo público, ¿no? Bueno, sí, el fútbol está, diríamos que llevado de la mano por la política, por el gobierno en la mayoría de los casos. Yo para allí fui... ¿Cómo dieron contigo? ¿Cómo diste tú con ellos? Bueno, pues ellos dan conmigo a través de Juan Mata, del padre de Juan Mata, el futbolista. Sí. Juan Mata, pues resulta de que en su momento, cuando yo estaba de secretario técnico en Las Palmas, Juan Mata tenía un socio, un representante en Venezuela, que llevaba a Salomón Rondón con 17 años. Entonces, bueno, me hablan de Salomón Rondón, me habla Juan Mata de Salomón Rondón. Luego fue al Málaga y la estrella de Venezuela. Me habla de Salomón, entonces yo empiezo a hacer un seguimiento, tal, no sé qué más. De aquella solamente podías tener 3 extranjeros, no estaba el tema comunitario como ahora. Y bueno, yo al final decidí que iba a traer para acá a Salomón Rondón, ¿verdad? Entonces, a partir de ahí... como que Juan Mata empezó a poner más los pies en Venezuela, porque vio que había más Salomón Rondón ahí, por ahí flotando, no sé qué más, y entonces apareció. Entonces ahí conoce a Rafael Lacaba, que es un político, pues posible, después de Maduro, el más conocido en Venezuela y el más respetado, porque es una persona que ha hecho mucho por el estado donde está, que es el estado de Carabobo. Y entonces resulta que él tenía un niño que jugaba muy bien al fútbol, se lo firma al Barcelona. Está en la Masía hasta que fue el problema con FIFA de los extranjeros menores y tal, y tuvieron que sacarlos a todos. Y entonces Rafael Lacaba en ese impasse hizo mucha amistad con Juan Mata, ¿no? Entonces Rafael tenía en mente un proyecto para todo el país, de sacar niños de los barrios, de no sé qué más, pero intentar a través de la metodología pues aquí española, pues llevarlos al fútbol profesional. Y cambiar el fútbol también en Venezuela, cambiar un poquito pues todo, ¿no? A través de ese proyecto. Entonces... Bueno, pues de repente Juan Mata pues me lo presenta, vino hasta Gijón, se reunió conmigo, no sé qué más. Yo estuve 3 o 4 meses dándole vueltas al tema, diciéndoles que no. De aquella estaba de responsable de metodología, hasta que de un día de repente, pues bueno, dije yo, bueno, pues vamos a probar esta nueva experiencia. Yo creo que a mis hijos incluso les va a venir muy bien conocer otras cosas, y todo esto. Y para allá nos marchamos. Allí estuve 4 años. Yo estuve 4 años, pero mi familia estuvo 8. Porque a los 4 años fue cuando llegó el Atlético de Madrid con esta propuesta para venir para la dirección deportiva. Mis hijos estaban en la universidad y estábamos allí todos también, que decidimos... O sea, que la vida allí la tuvisteis tranquila. Esto que se lee de un país peligrosísimo, de todo lo que pasa en Venezuela, en Caracas, vosotros estuvisteis tranquilos. Sí, en un principio, el primer año andaba con un escolta a mi familia y yo también, pero luego ya... sabiendo a qué lugares no debes de ir y a qué horas no tienes que salir, pues nunca tuvimos ningún problema. Bueno, oye, por cierto, el año pasado estuvo en el Sporting un venezolano, Eric Ramírez, que llegó del CSKA de Moscú, si no me equivoco. No, estaba en Ucrania cuando empezó el conflicto con Rusia y vino para acá. ¿Tú le conocías? ¿Tenías alguna referencia suya? No. ¿No? No lo conocía. Eso dice no de ti, sino dice del nivel del jugador que vino, porque tú ahí manejabas tenía 23 años, manejabas la cantera, yo te explico, tendrías que conocer su generación. Cuando de los 4 años que estuve en Venezuela, los últimos 2 años míos,
Miguel Ángel Ramírez, el presidente de la Unión Deportiva Las Palmas, también me contrató para ser el scout de Las Palmas en toda Sudamérica, quitando Argentina y Uruguay, que estaba Miguel Ángel Brindisi. Entonces, pues bueno, pues el mercado de Venezuela evidentemente no se me podía escapar nada. Lo que pasa es que este chico, que yo no lo conocía, parece ser que salió muy joven de Venezuela para afuera. Pero yo ahí la verdad que no tenía referencias de él. Bueno, pues insisto que dice mucho en contra del fichaje de Eric Ramírez, en este caso por el Sporting, de la temporada pasada. Bueno, y tú que conoces todo el mundo del fútbol, ¿cómo estás viendo el Mundial? ¿Qué te parece? ¿Quién te está sorprendiendo? ¿Quién crees que puede ser la revelación? ¿Y quién va a ganar el Mundial, Javier? Saca la bola de cristal. Yo lo que sí estoy viendo en el Mundial es que a medida que van pasando las jornadas y todos los equipos se van quitando ese momento de estrés máximo que tienen las selecciones de más nivel y las de menos nivel, yo creo que tienen más estrés las de más nivel que las de menos nivel, porque las de menos nivel tienen mucho que ganar y las otras tienen mucho que perder. Fíjate la cantidad de sorpresas, lo de Alemania con Japón, lo de Argentina con Arabia Saudí. Esa primera jornada Bélgica con Marruecos. Ha sido algo que es una lección para todos los que estamos metidos dentro del fútbol, para que nos demos cuenta de que futbolistas que tienen 1000 experiencias acumuladas, futbolistas que juegan en equipos con unas exigencias tremendas, sin embargo llegan a ese primer partido del Mundial. ¿Qué pasa ahí? Y sí, es que hay mucho detrás, porque hay todo un país detrás de ti, ¿no? Hay cosas que generan pues que a lo mejor no salga tu mejor versión en ese día, ¿no? Luego llega el segundo partido y ya es otra historia, parece, ¿no?, que la segunda jornada hubo Pero menos claro, sorpresas. ya llegas al segundo partido muy obligado, porque son torneos muy cortos, ¿no? Entonces, lo primero es eso. La segunda lectura que yo estoy sacando, que para clubs que son canteranos es un aviso a navegantes, es, yo hoy lo comentaba, no sé con quién todavía, yo, por ejemplo, el Mundial de Pelé no tuve la suerte de verlo. Lo he visto por imágenes, como todos los que son de mi edad y todo esto, ¿verdad? ¿Qué ocurre? Cuando jugó Pelé el Mundial, pues fue una sensación que un muchacho de 17 o 18 años jugara un Mundial. Pero es que ahora estamos viendo en este Mundial que no es solamente España la que tiene jugadores de 19 años. Es que estamos viendo a Inglaterra, es que estamos viendo a Alemania, es que estamos viendo a todas las selecciones de máximo nivel con jugadores muy jóvenes. Es que hablar de Mbappé parece que tiene 28 años. 23, porque parece que lleva jugando a esto no sé cuánto tiempo, no sé más. Son sub-23, todos son sub-23. Entonces, ¿qué ocurre? Yo digo, ¿a qué nivel están jugando esos chavales? Sí. ¿A qué nivelazo están jugando todos? Entonces, tú dices, tú si eres un club canterano, tienes que espabilarte en lo que estás formando y cómo lo estás formando, porque si no vas a perder nivel competitivo con lo que se nos viene encima, porque ya todo el mundo ha hecho una apuesta muy grande porque ese jugador joven llegue con 19, 20 años preparado para todo. A eso iba yo al principio cuando se fichaba para los filiales, gente de 22, 23 años, que dices tú, ya, si no llegaron ya al primer equipo, ya no da tiempo. Es que parece complicado. Puedes firmar a uno de 23 a lo mejor porque necesitas que el equipo ascienda y a lo mejor para meter al lado de los proyectos pues pones uno o dos jugadores. Eso hace el Barça B a veces, ¿eh? Fichados tíos de 30 años. No, el Barça lo ha hecho incluso para salvar categorías. O para salvar categorías, sí. Claro que lo ha hecho. Pero bueno, ¿y cómo ves a España del sportinguista Luis Enrique? Bueno, a mí Luis Enrique me parece... ¿Qué te parece todo ese ataque mediático que sufre casi diariamente por cierta prensa? Bueno, habrá gente que diga que recoge lo que sembró a nivel de pues maneras de responder en momentos determinados. Yo lo que sí tengo claro es que a mí me da la sensación que Luis Enrique... Yo a Luis Enrique lo vi con 16 años jugar en la Peral, en el campo de La Braña. Pero lo veía entrenar, porque yo de aquí entrenaba en La Braña. ¿Coincidiste con él en el mismo equipo? No, en el mismo equipo no. Él entrenaba en el juvenil, yo entrenaba a los infantiles. De aquella no había cadetes. Pero ya sabías que había uno muy bueno. Y el entrenador, no, yo estaba todos los días ahí porque el entrenador de él, que era Isma, que tenía una zapatería en Cuatro Caminos, en la calzada, era muy amigo mío. Y yo estaba todo el día en la zapatería con Isma. Entonces Luis Enrique venía muchísimo por la zapatería de Isma, porque tenía una relación tremenda. De hecho, cuando Luis Enrique va para el Real Madrid, yo creo que el informe que llega al Real Madrid llega por Isma, porque Isma de aquella estaba de ojeador del Real Madrid. Estaba de ojeador del Real Madrid. Entonces, a lo que te voy. Luis Enrique con 16 años, en un equipo de chavales que tenían muchísimo nivel, que jugaban en Liga Nacional, de aquella no había división de honor,
yo puedo decirte que el capitán general, no por el brazalete, sino por la capacidad que tenía de liderar, era Luis Enrique. O sea, le metía unos bocinazos a los de 18 años en el vestuario, cuando no ponían todo de su parte, cuando tal, que era tremendo. Y era un chaval, él jugaba solo adelante. Y aquel equipo jugaba zorratau. Y con Luis Enrique arriba. Y balones a Luis Enrique igual no le llegaban 3 o 4 balones medio aseados. El resto de balones tenía que hacer los buenos él, a través de su trabajo, de su tal. Entonces, yo el carácter que tiene Luis Enrique, competitivo, yo se lo he visto ya desde que era un muchachito. Sí. Un muchachito. Entonces, de líder, ¿no? De líder, como es ahora de la selección. Y es el reflejo de lo que estamos viendo aquí. Yo creo que es, él lo decía el otro día, ¿cómo yo no voy a ser el líder de un equipo si soy el entrenador? Claro. ¿Cómo el capitán de un regimiento no va a ser el líder si es el que toma decisiones? El que dice, tú te pones el primero, tú te pones el último, vamos a atacar por aquí, vamos a atacar por el otro lado. Esa persona tiene que ser un líder. Además, no es fácil ser líder, pero es que él lo es con el ejemplo. Ya lo era cuando jugaba. ¿Cuál es el ejemplo de un líder? El que yo mando a la gente que vaya a la batalla, pero el primero en ir a la batalla soy yo. Va al barros él, claro. El primero soy yo. Y Luis Enrique es lo que siempre ha hecho, ¿no? De tal manera que yo estoy segurísimo, de que, por ejemplo, la última situación que ha tenido complicada con dejar a Gallá fuera, por poner un ejemplo, pues seguramente que a Luis Enrique ese día le ha sangrado todo por dentro. Pero es que lo tenía que hacer como buen líder. Porque es que para cualquier otra posición tenía jugadores que podían suplir esas posiciones. Y lo estamos viendo ahora con Rodri. O sea, me falta un central, bueno, pues paso a Rodri. Me falta un lateral derecho, pues no sé si me estoy explicando. Sí, pero un lateral izquierdo tiro a un central, tiro a Eric García. No pero es que de lateral izquierdo no tiene a otro. Y el supuestamente titular, pues coño, ya tiene su edad. Lo estamos viendo que lo está teniendo que quitar al final de los partidos, ¿no? Otra muestra más de liderazgo. Porque un entrenador que no hubiera sido líder, que no hubiera pensado en sus guerreros, mantiene a Gallá. Claro. Cuando se le acusa de amiguismos, de barcelonismo, que no lleva a los del Madrid, claro, tú ves una alineación del Madrid y hay un español o dos, como mucho, no puede llevar a más. En el Barça, en otros equipos, hay más españoles en el Manchester City, yo creo, que en el Real Madrid. Lo de Yago Aspas, claro, cada uno tenemos un seleccionador, pero cuando le critican y le dicen, no, es que como se lleva mal con fulanín, no le lleva, o lo de Ramos. Tú como entrenador, como profesional, entiendo que te partes de risa cuando oyes a gente, a periodistas y a otros entrenadores y comentaristas pensar y afirmar barbaridades de ese calibre para un profesional y un seleccionador nacional como es él, ¿no? No, hay cosas, hay veces, a lo mejor cuando yo todavía trabajaba en el fútbol base, antes de haber trabajado en el fútbol profesional, pues a lo mejor también cometía el error de decir, no, tal jugador no lo he puesto, o no ha jugado, o seguramente que no lo ha puesto el entrenador porque no ha entrenado bien. En profesionales, eso es imposible. Eso es imposible. Porque el que no entrena bien es porque tiene una manera de entrenar con la cual ya le firmaste. Yo te pongo un ejemplo. Trasorras, por ejemplo, que yo lo llevo para Las Palmas, el preparador físico que yo tenía estaba hasta las narices de Trasorras. Porque Trasorras, a la hora de entrenar, pues tiene su ritmo y es como es. Y yo digo, y ahora, después de que hemos traído a Trasorras, queremos cambiarle. No podemos cambiarle. Pero es que Trasorras lo hemos traído porque nos hace falta para que Adrián Colunga, por ejemplo, sea el goleador que necesitamos, porque Adrián necesitaba un gran pasador y el mejor pasador que había en ese momento en el mercado era Trasorras, por poner un ejemplo, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Yo cuando oigo también decir a entrenadores, no, es que la alineación está en base a cómo han entrenado todo esto, no sé qué más. La alineación está en base a la idea que tiene el entrenador en ese momento para asumir el partido, para proteger a sus guerreros y para hacer ganadores a sus guerreros. No hay más. Y Luis Enrique yo veo que además me da la sensación que todo lo hace con un pensamiento de avance sobre lo que va a ocurrir tremendo. Porque el otro día, por ejemplo, todo el mundo estaba hablando del tema de Rodri en el primer partido. Sin embargo, yo no sé si la gente se dio cuenta de que todo el mundo decía, Costa Rica nos va a dar el balón, nos va a esperar atrás. Y digo, si nos van a dar el balón, nos van a esperar atrás, ¿para qué tú quieres jugar con dos centrales que no van a pasar de medio campo? Claro. Entonces, sumas un centrocampista más. Luis, claro. No es que sumara un centrocampista, es que sumó un centrocampista más y sumó un jugador más a la alineación. Porque jugamos con 12, porque Rodri jugó de central cuando tenía que jugar de central y jugó de medio centro, con lo cual estabas jugando realmente con 12. Estabas jugando con 12. Sí. Y eso fue una genialidad, Luis Enrique.
Fue una genialidad. ¿Sabes lo que pasa? Que normalmente no hay, ¿cómo se dice? No hay profeta en su tierra. Ah, bueno, sí. No, pero yo creo que en Gijón sí es profeta, en Asturias en general. Pero en este caso es de España, no es entrenador del Sporting. No. A lo mejor si fuera del Sporting estaríamos diciendo lo mismo. No hay profeta en su tierra. Esto le pasó a Jesucristo. Yo con el Atlético de Madrid fui a Jerusalén 6 veces porque teníamos un equipo allí, el Hapoel Beerseba. Tenía que ir cada poco a controlar un poquito cómo estaba la cosa con el profesional y con la cantera y no sé qué más. Y cuando llegué a Jerusalén por primera vez me di cuenta de que en la propia ciudad, ahí creo que son 4 barrios por religiones, y el barrio más chiquito es el cristianismo. Sí, pues es verdad. ¿Qué vamos a decir entonces? Oye, un placer. Seguiremos hablando un montón de horas contigo, Javier Vidales, de fútbol, de la vida, de todo. Nos alegramos que nos acompañes cada vez que te llamamos y a ver si te vemos pronto donde yo creo que deberías estar, que es la Escuela de Fútbol de Mareo. Placer, Javier. Muchas gracias por acompañarnos aquí en Binks. Muchas gracias a vosotros, Juan. Bueno, Javier Vidales hoy con nosotros en Binks Televisión. En un momento saludamos a otros 2 ilustres del deporte gijonés, como son Agustín Antuña y Janel Cuesta. Si quieres comer bien, tienes que venir a las Terrazas del Peri. Carnes, pescados y pizzas a la brasa de leña. Tenemos un montón de metros cuadrados con parking, juegos infantiles y las mejores vistas al Cantábrico. Para comer bien en un sitio precioso de Gijón, las Terrazas del Peri. Cierres metálicos Riestra. Expertos en cierres de fincas en primeras y segundas calidades. Perfiles, postes, cubiertas, paneles de fachadas. Amplia gama de cierres metálicos adaptados a profesionales y particulares. Financiación en 6 meses sin intereses. Cierres metálicos Riestra. Carretera de Serín junto a la Zalia, 985 30 85 70 o gruporiestra.es. Primera línea de Playa San Lorenzo, enfrente a la Escalerona. Cantora Copas Karaoke. Organizamos todo tipo de eventos privados. Abierto todos los días de 10 de la noche a cierre. Cantora Copas Karaoke. Paseo del Muro número 2, Gijón. En la Plaza Mayor de Gijón, Hotel Asturias. Desde 1923 al servicio de gijoneses y turistas con la calidad de siempre. Más de 85 escarizadas habitaciones, 35 de ellas con vistas al mar, en el hotel más emblemático de la ciudad. Eventos, bodas, reuniones. Hotel Asturias. Ven y vuelve a empezar. En el corazón de Deva, un clásico de Gijón, Casa Yoli. Especialidad en fabada, arroz con leche y tortillas de patata. Amplio aparcamiento, zona de merendero y el sabor de lo bueno a buen precio. En Deva, Casa Yoli. Aquí seguimos en el centenario y cinematográfico oscarizado Hotel Asturias, hablando del Sporting aquí en Binks Televisión. Tras la entrevista con Javier Vidales, vamos a saludar ahora a otros 2 grandes invitados, santo y seña también del deporte gijonés, asturiano y español, como son Agustín Antuña y Janel Cuesta. Agustín, ¿qué tal? Muy buenas. Buenas tardes. Agustín Antuña, te preguntaba yo cómo te podía presentar, porque has sido director del Patronato Deportivo Municipal, del Ayuntamiento, formas parte del Comité Olímpico Español, de la Academia Olímpica Española, del Grupo Covadonga. No sé, me quedo corto, ¿no?, con todos los nombres que puedo darte. El problema que tengo es que tengo muchos años. Y claro, como empecé se acumulan cargos y experiencias. Haciendo deporte muy joven, en un histórico Club Atlético Gijonés, del cual salieron grandes figuras, como el famoso Panchano, entrenador de natación, que posiblemente habrá Janel de él. Y ahí entrenamos todos aquellos gijoneses en el único sitio que había en Gijón, a partir del Grupo Covadonga, donde en esta primera etapa el grupo era una sociedad un poco clasista. Y para aquellos jóvenes trabajadores, aquellos años de 50, pues éramos todos al Club Atlético Gijonés. A partir de ahí empecé a hacer deporte ya de competición, luego más tarde pasé al Grupo Covadonga y a partir de ahí entonces ya hasta ahora. Y un montón de cosas, muchos Juegos Olímpicos también vividos, Sí, ¿no? Efectivamente, también. Ahora estuve, digo la desgracia, hace ahora 15 días y 3 semanas de estar en el funeral de Dacal. Sí, fue en Avilés el funeral y Candás luego le entregó la medalla que ganó. Yo tuve la suerte de ver la medalla, la pelea que Dacal logró en Múnich en 1972, en la que consiguió aquella medalla de bronce, seguir su carrera. Entonces para mí ahora era muy emocionante
después de haber visto la única medalla que ganó España en unos Juegos Olímpicos en el 72, en la de Dakar, años después, haber visto como, por desgracia, por Lela, el hombre duró poco y tuvo que asistir ya a su funeral. Una de sus últimas entrevistas la concedió aquí en esta casa, en Vinx Televisión, y Vinx le homenajeó como merece una figura tan ilustre como Dakar, que además es una enfermedad tan dura, tan difícil, que cada vez tiene más visibilidad, por desgracia, porque afecta a muchos deportistas, afecta a todo el mundo, pero coincide que hay muchos deportistas últimamente con esta enfermedad. Nos acordamos siempre de Marcel Sabou, al que le mandamos un abrazo enorme a él y a la familia, que está también peleando con todo ello. Janel Cuesta, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, pues cada día mejor, o sea... Tú vas para atrás, tú rejuveneces. Próximo a mes vista de los 90 años, ¿Ya? en enero. Bueno, dicen que los 90 son los nuevos 75, o sea que no pasa nada. No, bueno, hay que ser consciente que estoy bien, dando gracias a Dios, pero los años están ahí y bueno, hay que saber que cada vez queda menos, pero bueno, hay que disfrutar de cada minuto y ahora disfrutar de la entrevista contigo. Hoy de la tele, Janel, que yo le llevo llevando años a la radio, a la hora rojiblanca, y ahora cambiamos el formato y también en la tele. Encantado de contar contigo. Janel, yo sé que tú eres de los críticos con el Grupo Orlegui, con el Sporting, con cómo juega. Dime, explícame por qué. ¿Qué te parece este año el equipo de Abelardo? Vamos a ver, soy crítico, pero el decir crítico es que critico en buen sentido, no critico decir que sea opositor. A ver si nos ha quedado. Constructivo. Bueno, entonces yo lo que digo, vamos a ver, hay un señor que compra el Sporting, al que no tengo más que decir que felicitarlo, porque cuando tiene tantos millones no creo que los hayan regalado, supongo que los ganó trabajando honradamente y que es un hombre trabajador, con visión comercial y con suerte en la vida, que eso hay que alabarlo todo. Bien, y compra el Sporting. Bueno, no tengo nada que objetar, pero él compra el Sporting compaginando, que tampoco hay nada que criticar, deporte y empresa y negocio. Muy loable y además vamos a tener un equipo que dé beneficio, que no quede pérdida. Hasta ahí de acuerdo. Ahora, hay que ser realista. El Sporting de Gijón ya no existe. Existe el Sporting de un señor de México, como dije, con todos los respetos y mi admiración, pero el Sporting de Gijón ya no existe. El Sporting que está jugando el Molinón, sí señor, si por ejemplo lo que él tiene pensado, bueno, una suposición, lo que tiene pensado hacer en Gijón, hotel, el campo más grande que no se va a llenar nunca, lo digo ya. Estamos en primera igual sí. No, aunque estés en primera y aunque estés en la UEFA y en la Copa del Mundo, el Molinón con 40.000 personas no se llena nunca. Y te lo dice uno que lleva yendo antes de la guerra ya al Molinón. Y vivió en Gijón la Copa del Mundo, como era el Campeonato del Mundo. Mundial 82. Y el Molinón con 40.000 no se llena nunca, porque además hay una cosa evidente, el que no lo quiera ver que no lo vea, la población de Gijón y la de Asturias va a menos. Gijón es una ciudad de jubilados, entre los que estamos aquí, Agustín y yo. Entonces, dentro de 10, 15, 20 años, Gijón tendrá la mitad de habitantes. Eso es evidente, ¿no? Eso es innegable. Escucha, dices que el Sporting ya no es el Sporting de Gijón porque lo ha comprado un señor de México. Sí, no cabe. Sí. No cabe. Este señor, con todo el respeto, quiero dejar bien claro mi respeto, admiración y todo. Pero bien, vamos a ser pragmáticos y realistas. Este señor, si en Gijón no resultan como quiere él en lo deportivo, en los negocios, coge el Sporting y marcha para Noreña, o marcha para Valladolid, o marcha para Cataluña, porque es que el Sporting es de él. Eso de la Mareona, las Peñas y todo eso, si una novela rosa, ahí el que manda es él, y bueno, además, perdona, voy a ponerte un ejemplo claro, ya con todos los respetos a Fernández y su familia. Yo tenía acciones del Sporting 10, iba a todas las asambleas. Entonces, en una asamblea, Javier Fernández, presidente, propone que el presidente cobre. Los 40 o así accionistas que habíamos allí, a mano alzada votamos todos que no, a mano alzada. Todos votamos que no. Además, él lo sabía, que estamos votando. Él tenía el 99%. Yo era muy amigo del padre y de él también, más del padre que de él, y del abuelo más todavía. Votamos todos que no. ¿Y qué? Él tenía el 94%, el 95%, y se puso solo. Entonces, ¿qué pintamos? No pintamos nada. Eso es todo el sentimiento, el corazón, la nostalgia. Pero espera, eso era antes ya de la llegada de Grupo Orlegui. Quiero decir, Javier Fernández era el mismo dueño que es ahora Alejandro Irarragorri, máximo accionista. Él vendió el club y marchó para Marbella. Y el día que lo venda marchará para Veracruz o para Acapulco. Vamos a ser realistas. Vamos a ser realistas. El Sporting, no y el Sporting nuestro, y el Sporting de él. No existe desde el año 92. Ya, de acuerdo. Vale, pensé que decías que no existe desde ahora. Si no estoy, ya te digo que no estoy
es una crítica, digamos, objetiva, no estoy criticando a ese señor. Está claro que el Sporting no es como el Grupo Covadonga, que es de los socios, es una empresa, pero desde el año 92. Y es de ese señor que haz lo que da la gana y nosotros no pintamos nada, Agustín, ¿cómo? Otro ejemplo, y dejo hablar a Agustín. Con todos los respetos también, y mi admiración, y no digo que no sea un mal jugador. Hace falta un defensa, y traigo un defensa de 32 años de Argentina. En Asturias, que hay 300 y pico equipos. ¿No hay un defensa izquierda? ¿Dónde? Te lo traigo yo en 15 días. No, a ver, hay los muchos, pero del nivel del capitán de Boca Juniors, internacional argentino. Seguro, sí. Seguro. Mira, están jugando ahora en la selección española, jugadores de 19, 20 años, todo el mundo asustado. Pero si un jugador puede ser bueno a los 19, a los 20, a los 30. Max Merkel, un gran entrenador que revolucionó la forma de entrenar a los futbolistas, fichó por el Atlético de Madrid hace ya 30 o 40 años o más. Preguntaron una vez, oiga usted, ¿cuál es la edad ideal para un buen futbolista? Y dice él, yo no diferencio jóvenes ni viejos, solo diferencio buenos y malos. Y hablé bastante. Eso lo hablábamos antes con Javier Vidales, el tema de los canteranos y de la edad. Venga, palabra para Agustín Antuña. Como sportinguista que también eres, Agustín, ¿qué te parece este nuevo concepto de club? Yo no soy tan crítico como Janel, pero tengo mis serias dudas por lo siguiente. Hace muchos años, a 28 kilómetros de aquí, en Oviedo, el Oviedín del Alma, llegó también un grupo mexicano. Entonces en Oviedo, tengo muchos amigos en Oviedo, se frotaron las manos porque dijeron, no, estos en un año subimos, porque no va a haber problema, este hombre tiene mucho dinero, si hay que hacer fichajes, se van a hacer fichajes, vamos a hacer un equipo para poder subir y mantenernos en primera. Y en Oviedo sí lo pensaron. Pasó un año, pasaron 2, pasaron 3, el Oviedo no subió y recientemente hasta estuvo a punto casi de bajar a jugar la promoción de descenso. O sea que aquello que en Oviedo pensaban que iba a ser la salvación, el grupo mexicano, uno de los grupos que había económicamente más poderosos, pues no pudo ser. Entonces ahora llega otra vez, en Oviedo se cambia el grupo mexicano por otro grupo, ya tienen menos ilusión que la primera vez, siguen teniéndola, pero un poco menos, y llega otro grupo a Gijón. Entonces, ¿qué ocurre? Que nosotros vimos cómo no hace muchos años el Sporting subía a primera con Abelardo, el Pitu, que ahora seguimos, sigue de entrenador, sigue igual, gran amigo mío además, como campeón olímpico que fue, aparte. Es verdad. Y entonces fue él... Y pariente tuyo, y Antuña, el segundo. Con Luis Enrique y Manjarín, en Barcelona fueron campeones olímpicos. Todavía lo vi ayer, estuve con Abelardo, que lo encontré por la calle. Entonces, ¿qué ocurre? Que con Abelardo subimos a primera división. Hombre, pues subimos, Mario funcionaba medianamente bien, no todo lo bien que queremos los gijoneses, pero medianamente bien, y esperamos que nos íbamos a mantener. Desgraciadamente se bajó. Ahora los hijos de Fernández pues entendieron que ya, bueno, que era una situación un poco delicada la económica, y decidieron vender las acciones. Las compra este grupo. Como tú bien decías antes, aquí el que es dueño del equipo es el que compra las acciones, que es el que pone el dinero, y no todo el mundo lo pone. En Asturias yo prefiero que haya que la junta directiva que sean asturianos que de fuera, pero si los asturianos no ponen el dinero. Lo mismo vimos cuando el Sporting estuvo a punto de bajar, y gracias a Tini Areces, yo estaba entonces en el patronato deportivo de presidente, y gracias a Tini Areces se dio aquí bien alto y bien claro, si no es por Tini, Sporting hubiese descendido. Él puso en marcha a un grupo de, vamos a decir que empresas y empresarios gijoneses que colaboran con el ayuntamiento para que comprasen acciones. Y gracias a ellos se compraron las acciones suficientes para que el Sporting no descendiese. ¿Qué ocurrió entonces? Que Fernández llegó, se metió aquello, luego le gustó más de lo que él pensaba, a pesar de que era un hombre del fútbol, pero con el tiempo hace falta dinero, hace falta meter más dinero. Y a veces el dinero no solamente no se gana, sino que se pierde. Cuando hablamos de millones, pues la cosa es difícil. Por eso no es fácil que llegue un grupo y que se haga cargo del equipo. Llegaron estos mexicanos. Yo me parece muy bien que lleguen y que hagan con unas ideas buenas que traen. Pero a mí lo que me gustaría, que lo primero que se hablase es de subir al equipo otra vez. Oye, ya que no hace mucho tiempo pudimos subir a primera con el mismo entrenador que tenemos ahora, que es el Pito Abelardo, ¿por qué no hablamos de lo primero subir?
El mismo Pitu es el primero que dice siempre y recalca que no es el objetivo de esta temporada subir, que a ver, hombre, que ojalá estén arriba, pero no mete esa presión, no se autopresiona ni a él ni a sus jugadores con el ascenso. Es lógico que el Pitu no se presione a sus jugadores porque a él lo tienen que presionar los de arriba. Él no se va a presionar él mismo. Entonces, ¿qué ocurre? Que si este año la afición en general admite quedar como estamos, a mitad de la tabla, y el año que viene lo siguiente, porque dice la empresa que el objetivo no es a cortísimo plazo, oye, pues para un año, 2, 3, a mitad de la tabla, en segunda división, yo pienso que la afición va a decaer. Y por otra parte, algunas de las ofertas que nos hacen, pues hay gente de Gijón que no son socios del Sporting, pues que lo ven un poco irrealizable. Por ejemplo, ese aparcamiento delante del Molinón. Ayer me lo comentaba un amigo, fueron el grupo Covadonga, hizo la presentación el sábado, la presentación de las secciones deportivas, y este hombre no tenía dónde aparcar. En el grupo no había sitio, fue a aparcar al Molinón, y tuve que estar un cuarto de hora dando vuelta para encontrar un sitio. Y luego dice este hombre que aquello que lo va él a hacer un subterráneo, pero claro, se hará de pago. Si ahora es una de sin las pagar cosas. Claro, entonces habrá que contar con los locales comerciales y el estadio más antiguo de España. Por cierto, a ti, Janel, ¿qué te parece eso de que se puede hacer un Molinón al lado del Molinón y por tanto no sea ya según... ¿Para ti sería el mismo estadio o ya sería otro estadio distinto? Vamos a ver. Vuelvo a ser crítico y vuelvo a repetir, tratando de ser objetivo, no crítico, mala crítica, en una palabra. Vamos a ver. Habitualmente, conozco yo bastantes escuelas de fútbol de España, bastantes, no todas, y te puedo decir que Mareo es una escuela de fútbol ejemplar en estos momentos. Y tú hablas con todos los jugadores que jugaron en el Sporting y luego marcharon a otros equipos, y todos dicen que Mareo que es una maravilla, que se puede mejorar, por supuesto. Todo se puede mejorar. Hasta el campo que está haciendo ahora Florentino Pérez del Madrid se puede mejorar también. Bien. Entonces, yo digo, van a hacer un hotel mejor, van a hacer un aparcamiento mejor, van a hacer un campo de fútbol mejor. Además quieren cambiar el campo, dicen que lo cambien y sigue siendo el mismo. No, a mí que no me engañen, el campo si lo cambian no es el mismo. Vale, eso que quede claro, pero bueno, de pasada. Entonces yo digo, muy bien, todo eso está muy bien. Un hotel, un campo para 40.000, Mareo la mejor escuela de fútbol del mundo. Pero no oigo hablar de fichar un delantero que meta goles. Y estoy con Agustín. Yo quiero un equipo que suba a primera división. Y cuando suba a primera división y cobres 3 veces o 4 más de lo que percibes ahora y la gente vaya al campo 3 o 4 veces más de lo que va ahora, entonces igual puedes hacer un aparcamiento, igual puedes hacer una sauna más grande en Mareo, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Tú crees, Janel, que se está empezando la casa por el tejado? Exactamente. Vale. ¿Y tú, Agustín, lo del nuevo Molinón, el proyecto del Mundial? Yo lo comenté antes, yo primero, para que la afición quede satisfecha, primero trataría de potenciar el equipo, tratar de que el equipo suba a primera, si este año no puede subir, pues estar ahí en los puestos de ascenso, disputando la promoción, si no se puede subir o tratar de subir el año que viene, y una vez que la afición con esto ya ve que el equipo puede subir o que subió, pienso que en este aspecto, tanto con la afición, no nos olvidemos, como con el ayuntamiento, porque claro, eso todo es del ayuntamiento, el Sporting lo que tiene es un alquiler del ayuntamiento. En mayo del año que viene hay elecciones. No sabemos qué signo político va a venir aquí. Y claro, todos esos que van a gobernar dentro de unos meses, pues a lo mejor lo que se hizo con el Sporting o lo que se va a hacer no está muy de acuerdo. Por eso yo pienso que lo primero sería relanzar el equipo y potenciar el equipo. Y luego lo otro puede hacerse siempre que se quiera. Porque yo, lo que tú preguntabas antes a Janel, yo no soy partidario de modificar el estadio. Yo lo dejaría donde está. Es el estadio más antiguo de España, todos presumimos de ello, y ya si lo vas a por 2 o 3 partidos, que tampoco hay seguridad plena, primero, de que el Mundial sea en España, y segundo, de que Gijón sea sede. O sea, hay 95 de posibilidades, pero un 5 de hay muchos que no puede ser. Exactamente. Entonces yo, y por 2 o 3 partidos, yo prefiero dejar el campo como está, porque no nos olvidemos que cuando el Mundial que hubo que hacer, se hizo una reforma del Estadio del Molinón, que por cierto, y con todos los respetos, la arquitecta que lo hizo, no lo hizo, en opinión de la mayoría, muy bien, luego se hubo otra remodelar,
yo creo el Molinón lo dejaría donde está. Bueno, dicho queda y lo dicen dos personalidades que conocen perfectamente el deporte, Gijón, Asturias, como Agustín Antuña y Janel Cuesta. Por último, esta semana nos dejaba un histórico del Sporting que vino a sustituir a Quini en su momento, el portugués Fernando Gómez, conocido, ¿no?, por todos por aquella frase de non podo, porque estaba lesionado el hombre, y luego llegó a ser una figura europea, bota de oro y la gran estrella de Portugal en esos tiempos. Agustín, ¿qué recuerdas de él? Pues yo lo recuerdo muy bien porque a mí concretamente me gustaba mucho. Y claro, acordamos de aquel debut que tuvo, marcando 5 goles. Un amistoso en Oviedo. Exactamente, en Oviedo, pues aquí nos dejó a todos. Y luego fue cierto, tuvo una lesión y el hombre, claro, pues algunos de los aficionados no querían mucho la lesión, decían que él que alargaba lo de la lesión porque se quería marchar, porque tenía otras ofertas. Para mí me gusta mucho y hubiese sido en el Sporting, como fue luego posteriormente, un gran jugador que lo era. Gran delantero. Janel, ¿qué recuerdas de non podo, de Fernando Gómez? Yo, como siempre, me gusta la gente que mete goles. Yo desde el primer momento que lo vi, aunque bueno, era un partido amistoso, por decirlo así, con Oviedo, pero bueno, con Oviedo nunca hay amistoso, ¿no? No. Pero bueno, era un partido que tampoco se jugaba a nada, pero coño, ves que aquel jugador jugaba, o sea... Era bueno, tú lo viste, este es bueno, ¿no? Joder, verlo. Yo siempre digo, un jugador hay que verlo 3 o 4 partidos, y yo lo vi y para mí era un gran jugador, lo que pasa es que se lesionó, pero así todo metió un montón de goles en el Sporting. Lo que pasa es que, claro, con la lesión, que si era grave, que si no era, que luego incluso yo te puedo decir, jugadores, compañeros de él, decir, y el hombre está... ¿no? Sí, te puedo dar nombres de jugadores de él. Sí, no los doy, pero bueno, no, hombre, sí, un fantasma, hay un cuentista, ¿qué basta? El hombre estaba lesionado de verdad. No sé si lo llevaron a Francia también o por ahí. Bueno, que estaba lesionado y no podía jugar. El hombre tenía molestias, pero fue una pena y hubiese sido, para mí era un gran jugador. Sí. Bueno, pues descanse en paz Fernando Gómez, el que vino a sustituir a Enrique Castroquini, un gran jugador y que nos ha dejado esta semana tras una larga enfermedad. Janel Cuesta, Agustín Antuña, un placer contar con vosotros aquí siempre que os llamo, en los medios, en la tele, donde sea, para recordar la historia del Sporting y también conocer vuestro punto de vista, que sois personas pues con mucho peso, ¿no?, a nivel local y regional. Muchas gracias y que vaya muy bien. Muchísimas gracias a vosotros. A ver si subimos de verdad. A ver si se sube a primera. Gracias a vosotros. El deseo de Janel y de Agustín Antuña y el de todo el sportinguismo, subir a primera cuanto antes, a ver si puede ser esta temporada, pues si no, pues lo antes posible. Aquí lo dejamos en el Hotel Asturias, en la Plaza Mayor del Ayuntamiento de Gijón, con Janel, con Agustín, con Javier Vidales y con toda la actualidad del Sporting, que sigue trabajando de cara al partido del sábado a las 6:30 en el Molinón frente a la Unión Deportiva Las Palmas. Johnny ya está entrenando con normalidad con el resto de sus compañeros. Parece que José Grajera también podría llegar a ese partido, así que buenas noticias para Belardo, que poco a poco va recuperando efectivos. Desde aquí, desde el Hotel Asturias, Conexión Sporting para Binks Televisión. Gracias, saludos y hasta mañana.